Hola, voy a grabar el primer video de una serie de videos que voy a hacer de migraciones desde una base de datos convencional hacia otra base de datos en la nube que tal vez puede servir como data warehouse y también para tener de respaldo en este caso, o sí, para tener de respaldo donde se manejen grandes volúmenes de datos. En este caso específico, en este video voy a hacer una migración desde una base de datos Postgres hacia una base de datos Netezza, ya que por temas de pruebas tengo una instancia de Netezza en IBM, me dieron unos créditos de IBM y la verdad que sí, me ha servido bastante para las pruebas y estoy aprovechando. Este va a ser el primer video, como les decía, desde Postgres hacia Netezza. El siguiente video que voy a hacer es desde una base de datos Oracle hacia Netezza mismo para poder aprovechar, y de allí voy a ir viendo qué más herramientas ir utilizando para poder probar y realizar lo que más pueda de migraciones. En este caso, lo que voy a utilizar es Python para poder hacer la migración. Después, como vuelvo y repito, voy a ver qué otra herramienta puedo utilizar para hacer el proceso de ETL. Pero en este caso todo el proceso de ETL lo realizo con Python. Ya, quiero mencionar que todo este conjunto de migraciones que voy a ir realizando lo voy a subir a un repositorio donde va a estar un repositorio público donde cualquier persona puede acceder, y de hecho el link del repositorio lo voy a colocar también en el video. En este caso la primera migración, bueno, el repositorio se va a llamar migraciones, porque allí voy a colocar todas las migraciones que se me vayan ocurriendo, las voy a ir colocando allí. La primera migración que voy a colocar, que ya está realizada, es una migración desde Postgres hacia Netezza utilizando Python. La siguiente va a ser desde Oracle hacia Netezza utilizando Python también. Y así voy a ir viendo qué más opciones voy a ir utilizando. Ya, este repositorio voy a colocarlo en el link del video. Ya, aquí yo también dentro del repositorio va a estar bueno, obviamente el README, pero dentro de la carpeta Postgres Netezza Python o el proyecto Postgres Netezza Python, aquí va a estar dentro de todos los archivos que se utilizan del proyecto, va a estar el principal que dice funcionamiento.md, que es un Markdown. Déjenme cerrar aquí para poder visualizarlo de mejor manera. Y aquí va a estar detallado o está detallado todo el funcionamiento del proyecto. Entonces aquí pueden leer y pueden guiarse para poderlo utilizar. Cualquier persona lo podría utilizar leyendo esta información. Dice: este proyecto implementa un pipeline ETL, extract, transform, load robusto para migrar datos desde una base de datos PostgreSQL hacia Netezza, utilizando Python como orquestador y un archivo Excel para la configuración dinámica de tablas y columnas. El proceso está pensado para cargas incrementales y seguras con validaciones y bitácora de auditoría. Ya. La arquitectura general. El flujo sigue la siguiente secuencia: extracción. Se consulta a Postgres utilizando un query configurable, extrayendo los datos desde un archivo a un archivo temporal. La transformación: el archivo temporal se convierte en un CSV con un separador seguro, evitando las colisiones con los datos. La carga: el CSV se carga Netezza a través de una tabla externa, luego una tabla temporal y finalmente se hace un merge a la tabla de producción. Se hace una bitacorización y una validación. Cada paso se registra en una tabla bitácora y se validan los conteos de registro para asegurar la integridad. Ya. ¿Por qué utilicé este esquema de tabla externa, tabla temporal y finalmente el merge? Porque, en primer lugar, lo más óptimo para poder apuntar directamente desde Netezza hacia hacia la base de datos hacia la base de datos de Netezza. A ver, perdón, me perdí un poco. ¿Por qué utilicé este esquema de tabla externa, tabla temporal y de ahí finalmente un MERS? Porque lo más óptimo es apuntar desde Netezza para el CSV desde una tabla externa. Ya, y luego de la tabla externa no se puede hacer, lamentablemente, no se puede hacer un merge
directo a una tabla de producción en Netizza. Entonces lo que se puede hacer si es un select all, insert into. Pero para evitar el tema de duplicados, obviamente siempre se realiza un merge, que en un merge se hace when matched, update, y when not matched, insert. Entonces para evitar el problema de duplicados, se hace el merge. Entonces se hace esto: primero se apunta desde Netizza hacia una tabla externa, hacia el CSV, usando una tabla externa. Esa tabla externa seleccione todos los datos de la tabla externa y los inserto en una tabla temporal. Cabe recalcar que la tabla temporal la limpio en cada proceso, se limpia esa tabla temporal. Una para no repetir la data, para evitar los duplicados, y otra también para ahorrar espacio. Entonces esa tabla temporal siempre se la está borrando, se la está limpiando y se la está creando. Y desde la tabla externa inserto todos los datos hacia la tabla temporal, y de la tabla temporal hago un merge con la tabla de producción. Ya, para poder crear tanto la tabla temporal como la tabla de producción, si es que la tabla de producción no existe, se revisa desde la propia programación de Python, se revisa un Excel, y en ese Excel se encuentra el esquema de la tabla y de todas las tablas que se quieran realizar la migración. Un momento que cargue el Excel. Estoy tratando de abrir el Excel. Entonces, bueno, como les indicaba, en ese Excel se encuentra toda la estructura de la tabla de producción, y obviamente la misma estructura de la tabla de producción la va a tener la tabla temporal, porque tiene que hacer un merge. Ya, entonces, un momento. Ya, aquí tengo una estructura de una tabla de pruebas. Inclusive ahí también les coloqué unos queries para que en el proyecto están unos queries para que puedan hacer las pruebas, replicar las pruebas que yo estoy realizando. Y aquí en esta estructura se coloca todas las columnas de la tabla de producción, el tipo de la columna, se coloca si son nulos, si puede estar nula, si puede estar vacía, o sea, si puede ser nulo la columna o no puede ser nula, la distribución que utiliza Netizza y las columnas que se utilizan para el merge. Se coloca aquí y el programa de Python lee la estructura, y si la tabla no existe en producción, la crea. Y si ya existe, bueno, se guía para crear la tabla temporal, se guía esta estructura y crea la temporal también de esta estructura, igual que la tabla de producción. Ya, entonces eso está indicado. Aparte existen bitácoras para... ¿Qué bitácoras existen? Las bitácoras que existen son las siguientes. Existe una bitácora en donde se colocan todas las configuraciones del ETL. Ya, aquí se colocan todas las configuraciones del ETL. Entonces aquí se coloca el query de extracción que vamos a utilizar para poder sacar la data desde, en este caso desde Postgres, o la data que vamos a migrar. Aquí le coloqué un query donde hago un cruce de tablas, como para ver que se puede hacer cualquier tipo de queries, pero si se va a migrar toda la tabla entera, se hace un select all de toda la tabla y listo, se toma toda la data. Y le coloco los esquemas de Postgres, qué esquema está utilizando en Postgres, el nombre de la tabla. Si está activo, se la puede desactivar también la tabla para que no se la tome en la carga. El usuario de creación, la fecha de creación, la fecha de actualización, y un comentario, cualquier comentario que quieran colocarle. La otra tabla que existe también es una tabla bitácora, donde se va revisando cómo se va realizando la carga. En esta bitácora, a medida que va avanzando la migración, se va a ir actualizando aquí y le va indicando en qué paso se encuentra. Ya, esta columna, bueno, todas las columnas, les indico todas las columnas, tiene un inicio de carga, un fin de carga, el conteo de la base de origen, que en este caso sería Postgres, el conteo del archivo, el archivo que se genera, se cuentan todas las líneas que se generan, todos los datos que se generan en el archivo, y se hace un conteo también en la base de destino. Y si los conteos machean, entonces todo está correcto. Si no machea un conteo, si hay una diferencia de algún conteo, entonces lo toma como un error. Cargado, aquí en cargado se van
se van a colocar diferentes números que van a representar lo siguiente. 0 va a representar que no hubo ningún error y que cargó correctamente. 1 va a representar que hubo error, en cualquier paso hubo un error. El 1 representa error y el 2 representa que está cargando. El estado aquí, en este estado, si terminó bien, va a terminar con estado K. Si hubo un error, va a terminar con el estado de error, como les indicaba. Y a medida que va a irse cargando, actualizando, aquí se va colocando en qué paso se encuentra. Paso 1, del 1 al 6. Y en la observación le va a colocar si es que terminó correctamente o en qué paso se encuentra. Ya les voy a indicar. Entonces esta es una bitácora para ir monitoreando el proceso de carga. Para ir monitorizando el proceso de carga. Ya, los componentes principales tiene un archivo main.py desde el cual se lanza, se ejecuta todo, se llama todo, se orquesta todo. Y también tiene varios archivos que, los cuales están modularizados. Traté de separar los archivos para que tengan, para que sea un mejor entendimiento, se pueda visualizar de mejor manera. Entonces, aquí también hay un archivo que se llama example.ini donde se colocan todas las configuraciones, porque obviamente no puedo colocar mis configuraciones, pero les doy un archivo de ejemplo para que coloquen sus propias configuraciones, el Excel de configuración que ya les mostré y los SQL de ejemplo que también ya se los voy a indicar. Entonces aquí está un paso a paso de cómo funciona todo el flujo, cómo se lo ejecuta el flujo, también ya mismo lo voy a ejecutar y todo. Está todo aquí detallado. Vamos a ver el árbol del proyecto. Este es el árbol del proyecto. Aquí se encuentra los SQLs que le indicaba para hacer las pruebas. Este es para cargar data al SQL, a las tablas de prueba en Postgres. Lo dejo allí también para que puedan utilizar las pruebas. Este es para crear las tablas de prueba que voy a utilizar yo para que puedan replicar si desean. Este es el archivo de log, donde se coloca el log de salida de todo el proceso. Ya, los queries, el archivo de log, este es el archivo principal, el main.py. Aquí se coloca el log solo de la librería que utilicé para poder conectarme para poder comunicarme con Netezza, con la base de datos Netezza utilizando Python. Ya existía una librería, todo esto es open source. El archivo de funcionamiento, el archivo de ejemplo de cómo se colocan el usuario, la clave, la base de datos, el nombre de la base de datos, el password, todo el esquema, los esquemas. Este es el archivo XSL que les mostré de entidades, donde está el esquema de la entidad. Este archivo de aquí. Las configuraciones, que son mis configuraciones, que obviamente no las voy a colocar en el repositorio y tampoco las voy a mostrar. Este es para cargar data. Aquí en esta carpeta output, si uno no define cuando ejecuta el archivo en qué carpeta quiere que se vayan los archivos de salida, por default se va a colocar en esta carpeta output. Y aquí van a ir colocándose todos los archivos CSV que se van generando de la migración. Y esta carpeta ETL tiene separado, modularizado cada programación de Python. El corazón del ETL es este de aquí, ETL Loader. Algo que quería también indicar es que se utiliza por default en el archivo CSV el separador Py. Pero en el supuesto caso de que exista en la data, dentro de la data, un Py, y para que no se dañe la información, entonces en la propia programación revisa si es que primero hace una validación, revisa si es que en la data existe un pipe, y si existe un pipe, entonces avanza al siguiente separador, que utiliza en este caso es una runa noruega del alfabeto noruego. Y de ahí, si es que llegase a existir también esa runa, entonces escoge otro carácter, que este es un carácter japonés, y así va avanzando dentro de todos estos caracteres, que son caracteres bastante raros que
es casi improbable que existan ya estos caracteres en la data. Entonces existe ya esa validación robusta para los caracteres de separación al generarse los CSV. Aquí está todo el funcionamiento. Y listo, de aquí nomás es de la programación, la migración. Ya, entonces aquí yo ya tengo el ejemplo. Como les indicaba, aquí en la bitácora se va colocando cada paso que va realizando. Miren, paso 1, extrayendo datos. Es la bitácora de monitorización. Si en el paso 1 está extrayendo los datos. Y ya terminó. Es bastante rápido, como se pueden dar cuenta. Hizo la migración de 1.200.000 y pico. Casi 1.000.000, sí, 1.200.000 datos, los hizo en 35 segundos. Entonces sí está bastante rápido. Podemos confirmar el conteo de la data. Completo. El archivo generado también. Podemos revisar el archivo generado. El archivo generado es este, que se generó a esta hora. Un momento que cargue. Vamos a la última línea. Y está correctamente, cargaron todos los datos, 1.207.990. 1.207.990. 207.989. Bueno, hubo un... Ah, ya, perdón. Está bien, iba a decir hubo un registro de error, pero la cabecera es la que cuenta, no se cuenta la cabecera, ¿cierto? La cabecera no se cuenta, entonces por eso está bien. Está totalmente correcto. Cargó toda la data y por eso mismo existen las validaciones. Igual revisando todo este documento Markdown de funcionamiento.md, está todo más detallado de lo que he estado indicando. Se pueden guiar por esto. Creo que no se me olvida nada más. Ok.